convencional constituyente provincial de Neuquén en 2006 y diputado de la Nación en el periodo 2007-2011. Doctor, tenés la palabra, 10 minutos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Mis primeras palabras de agradecimiento a la organización, en la persona de su presidente, Patricio Maraniello, y encantado de estar en esta hermosa ciudad que no visitaba precisamente desde el año 94. Mi tema es sobre la acción popular en el derecho público, que es una categoría que aún con sus cuestionamientos y objeciones y los límites difusos que mantiene con el derecho privado y las modificaciones que éste ha tenido, la ampliación de sus límites, si se quiere, sigue siendo una categoría válida, al menos para que se pueda advertir lo que quiero llegar como conclusión. En el sistema de derecho privado, el interés es la medida de la acción. Esto sigue funcionando más o menos así en términos generales, y esto hace que el sistema de derecho privado funcione de una forma más o menos eficiente. En cambio, en el ámbito del derecho público, uno de los intereses comprometidos es el interés público, y que el interés del particular sea la medida de la acción para excitar el control de la actividad pública resulta insuficiente como forma de control. Y si no hay control jurídico, el control político también resulta ineficiente. Y si el control político también resulta ineficiente, en definitiva, nos encontramos con falencias en el sistema democrático. Y este es el otro aspecto que quiero tocar particularmente, porque yo voy a prescindir aquí, aunque es un tema muy interesante, de hablar de la acción popular de inconstitucionalidad que en el derecho público provincial en algunos lugares está desarrollado, porque excedería el breve tiempo por una parte, pero por otra parte la declaración de inconstitucionalidad de una norma general, de una ley, siempre obstaculiza el proceso democrático porque deja sin efecto, aun cuando sea en el caso particular, la voluntad del legislador. Aquí se trata exactamente de lo contrario. A mayor extensión del control va a haber mayor posibilidad de hacer efectiva la voluntad del legislador, y en la medida en que el legislador es el representante del pueblo, hacemos efectivo el sistema democrático. Básicamente, tanto los actos administrativos como las sentencias judiciales deben ser aplicación de la norma general contenida en la ley. Y esto, la extensión del control, hace efectivo el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, la extensión de la legitimación es un problema político de la mayor importancia y una decisión política de la mayor importancia. Cuanto más restringida sea la legitimación, vamos a tener mayores zonas exentas de control. Esto es tan, yo lo iba a detallar en todos los ámbitos, pero lo voy a resumir. Esto sucede tanto en el derecho administrativo, como en el derecho ambiental, como en el derecho urbanístico y aún como en el derecho penal, donde solo en España tiene un buen nivel de desarrollo la acción popular, que ha llegado el momento más o menos de darle una breve definición, que está íntimamente relacionado, por supuesto, con la legitimación, esto es, con la aptitud de ser parte en un determinado proceso. Creo que es importante señalar algo vinculado y que hoy ya se introdujo aquí esta mañana, que son las diversas normas vinculadas a esta cuestión en la Constitución del 94. Es decir, hay claramente fijada una política constitucional tendiente a ampliar la legitimación y de esta manera restringir las zonas exentas de control
jurídico y, por ende, de control político. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la ampliación de la legitimación en el amparo, artículo 43, la legitimación del defensor del pueblo, una que no ha tenido mucho desarrollo en la Argentina, pero que es muy clara, precisa y que, sin embargo, ni siquiera en la ley lo desarrolla, que es la de la legitimación del derecho del Ministerio Público Fiscal, que no solo es el titular de la acción penal, sino que tiene la acción una legitimación especial en resguardo de la legalidad objetiva, según surge del texto claro del artículo 120 de la Constitución, y que no surge de la ley reglamentaria, no obstante lo cual, como surge directamente de la Constitución, los fiscales de la Argentina lo podrían hacer, la podrían ejercer, pero esto no es lo que sucede. Quiero decir, la política constitucional en términos generales está claramente orientada a la amplitud de la legitimación procesal en los aspectos de particular interés colectivo o de interés público, sea una cuestión de usuarios y consumidores, sea una cuestión de derecho administrativo, sea una cuestión de derecho ambiental. De modo que a partir de allí quedan salvadas, me parece, todas las objeciones que se han hecho sobre la presunta inconstitucionalidad de la acción popular que ha formulado en otra época, por ejemplo, entre otros, Marienhoff, y que sostiene en buena medida actualmente, por ejemplo, Casaña, muy refractario a esta amplitud de la legitimación. Me parece que la política claramente es en sentido contrario, es la voluntad del constituyente, recién se habló aquí de esto, y me parece que el legislador podría y debería desarrollar esta directiva constitucional que surge de la reforma del 94. En el derecho penal, la acción popular ha tenido desarrollo prácticamente solo en España, y si bien hay conocidos casos y conocidas objeciones sobre la pertinencia y la conveniencia, a mí me parece que cuanto más haya interesados en hacer efectiva el cumplimiento de las normas, en este caso de derecho penal, me parece que claramente es pertinente y positivo. En el derecho administrativo es quizás donde mayor desarrollo tiene y debería tener la instauración de la acción popular. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo se hace para restringir el control en el derecho administrativo? Bueno, muy sencillo, por cualquiera de estas dos formas. La legitimación restringida y la perentoriedad, caducidad e irreproducibilidad digamos, la fatalidad de los plazos en el procedimiento o en el proceso administrativo. Entonces muchas veces es el propio interesado, perjudicado, ¿sí?, en su propio derecho subjetivo, pero que, por ejemplo, es un contratista permanente de la administración pública, si bien está perjudicado por un acto administrativo ilegítimo en un caso en particular, supongan una licitación pública, a lo mejor no tiene mucho interés en entrar en conflicto en un juicio con la propia administración con la que quiere seguir contratando. Y si no lo insta, quedó exento de control. Y si restringimos la legitimación solo al titular del derecho subjetivo, resulta que su competidor en la licitación pública, que a lo mejor tenía un claro interés en impugnar esa licitación, quizás no tenga la posibilidad de instarlo. Y lo que es aún peor, si estamos todos ante la vista de un proceso licitatorio, se me ocurrió este ejemplo en este momento, irregular, y no están interesados en perseguir la nulidad de ese acto, ni el adjudicatario ni sus competidores, por esas razones, ¿no?, que suelen suceder en todos los países, pero en la Argentina en particular, resulta que los que lo estamos viendo tenemos que asistir mudos a la aceptación de la ruptura del ordenamiento jurídico, y por eso digo, para usar palabras de un administrativista español, de Tomás Ramón Fernández, controlar a la administración contribuye a administrar mejor.
cuanto mayor sea la extensión de la legitimación, mayores posibilidades de control. En mi provincia, aunque no vivo, pero que es mi provincia, no vivo regularmente, tenemos la acción popular en materia contencioso administrativa. Y, sin embargo, se cuentan con los dedos de la mano en casi 40 años de vigencia los casos en que se ha instado. Sí, la acción de inconstitucionalidad, que es muy grave porque inclusive tiene efecto derogatorio de la norma. Esa sí se usa bastante. Estoy bastante bien. Quiero tocar dos aspectos más vinculados al derecho urbanístico por una parte y al derecho ambiental por la otra. En el derecho urbanístico es probablemente el área del derecho donde en mayor medida se ha utilizado el mecanismo de la acción popular. En España, desde el año 1956, si no mal no recuerdo, está vigente con sus distintas modificaciones y mutaciones, pero está vigente la posibilidad de acción popular. Aquí hace falta algunas precisiones, porque en España está esta cuestión urbanística, cuyo problema principal es el conflicto permanente que hay entre el derecho del propietario a disponer y a usar de su propiedad y el derecho colectivo a limitarlo por cuestiones precisamente urbanísticas. Pero digo, allí en España esta materia es propia municipal y una norma general en un país central o unitario como es España sirve en todos los lugares. Nosotros tenemos una organización compleja que a mí me gusta denominar. Nosotros estamos en un sistema federal con autonomía municipal. Cuando digo autonomía municipal, quiero hacer la remarcación y lo vinculo con la cuestión ambiental. La cuestión urbanística es una materia específicamente propia de los municipios, de modo que está exenta de cualquier norma de presupuestos mínimos ambientales que pretendiera tener aplicación general, por ejemplo, en materia de ordenamiento del suelo, precisamente porque invadiría la autonomía garantizada por el artículo 123, aunque hay algunas voces que lo han postulado. Pero, por una parte, la regulación ambiental, la regulación urbanística es propia de los municipios. Esto está reconocido en el Código Civil y Comercial, como antes lo reconocía de forma explícita el Código Civil, pero las acciones ya no son materia de regulación por cada municipio y por cada municipio autónomo, sino que las acciones es materia de regulación de las provincias de acuerdo al reparto de competencias. Y se da la solución especial y particular en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un estado muy parecido a una provincia, no vamos a entrar en esto, una provincia autónoma federal, diría Rosati, por ejemplo, pero lo cierto es que tiene también la competencia urbanística, porque es una ciudad. Entonces, la única jurisdicción en la Argentina que dicta las normas de ordenamiento ambiental, las normas de protección de ordenamiento territorial, de derecho urbanístico y los medios judiciales para su protección. Y ya redondeo y ya termino. Algo similar de esta problemática de jurisdicciones sucede en el ámbito del derecho ambiental, donde allí sí hay una norma procesal, la del artículo 30 de la Ley General del Ambiente, que establece claramente una acción popular y con alcance, aún y pese a las facultades procesales de todas las provincias, en todo el país. De modo que ya en algún ámbito tenemos la vigencia plena de una acción popular. Yo quiero cerrar esto simplemente señalando que en la medida en que exista mayor control que debemos estimular, que ha sido la política constitucional mandada por el constituyente del 94, vamos a afianzar el sistema democrático en la medida en que podamos hacer posible en los hechos
la voluntad legislativa y que quede más allá de las buenas intenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Prieto. A continuación, la doctora Aline Cardim Alves, vía streaming de la República Hermana de Brasil. Abogada, máster en Derecho Constitucional, miembro de honor del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídico y Sociales, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y extranjera adjunta de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, especialista en Derecho Civil, Derecho de Familia, Mediación y Conciliación. Doctora, por favor, 10 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Antes de todo, quisiera agradecer la oportunidad de estar compartiendo esta tarde con grandes juristas en este Congreso Argentino de Justicia Constitucional. Saludo a todos los panelistas, alumnos y autoridades acá presentes, sea de la forma virtual o física, en nombre del Dr. Patricio Marinelli. Hoy gostaria de hablar con ustedes sobre un tema que es la defensa de los intereses colectivos en la acción popular preventiva acá en Brasil. El propósito de esta charla es tratar de la acción popular bajo un enfoque diferente al cual comunalmente se aborda, que es una protección preventiva. Para lo tanto, vamos ter que hablar sobre los aspectos generales de la acción popular. La acción popular, acá, como en otros países de América Latina, es una acción constitucional conferida a todos los ciudadanos para impugnar y anular actos administrativos por una comisión o una omisión que son prejudiciales para los bienes públicos en general. También envolve la moral administrativa, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural, con la condena inmediata de los administradores, de los agentes administrativos y también de los beneficiarios por los actos nocivos, puesto reembolso das cajas públicas a favor de una entidad jurídica a cual se fue lesionada. Por esta razón, podemos dizer a ustedes que la acción popular es una acción cívica administrativa, teniendo en cuenta que la acción popular puede ser vista como una forma de participación popular en la administración pública como un ejercicio de la participación directa y democrática de la población. Esta acción popular, acá en Brasil, está consagrada en su artículo 5º, inciso 53 de la Constitución Federal de 1988. Tenemos otras legislaciones esparsas en nuestro ordenamiento jurídico también, pero que no tenemos un código colectivo que abrange todas estas legislaciones. Pero que también tenemos otras leyes, como por ejemplo la Ley 4.717 de 1965 y como la Ley 8.437 de 1992, que son los fundamentos de los pedidos de la acción popular acá en Brasil. Mira, es importante sabermos la legitimidad activa de esta acción. Está reservada a qualquer cidadão que atue como um substituto processual. Em outras palavras, se definem os interesses de toda uma comunidade, de toda nossa sociedade. Acá decimos que é uma legitimidade extraordinária. Isto significa que um cidadão acá atua em seu próprio nome em la defesa de los intereses de los demás. Por lo mesmo, es un sustituto de toda nuestra colectividad, de toda nuestra sociedad. No hay duda que este derecho a este medio ambiente equilibrado que se busca es un derecho difuso, sin un titular
individual definido. Acá en Brasil, para hacerlo pleito de una acción popular, tiene que observar que tiene que ser un votante brasileño. Em questo ponto, quero dizer para vocês que não importa se a nacionalidade é original, nativo brasileiro, ou se adquira uma nacionalidade, brasileiro naturalizado. Assim, tem que possuir seu alistamento eleitoral. De acá, em questo ponto, a petição inaugural, a petição inicial de uma ação popular deve ser instruída com a prova documental sobre esta questão do votante brasileiro, ou seja, que estar de forma regular alistado ante uma justiça eleitoral mediante a apresentação do seu título eleitoral ou outra prova respectiva de que é um votante. En este sentido, los extranjeros y los brasileños que no son votantes y personas jurídicas de derecho público y derecho privado no tienen la legitimidad activa para propor la acción popular. Es importante decir a ustedes también que deben tener en cuenta que hay algunos doutrinadores acá en Brasil que entienden que la acción popular puede ser manejada por entidades de la sociedad civil. Mira, de todavia, tienes que ter propósito, que é proteger os interesses relacionados ao respectivo serviço público. Depois de analisarmos a legitimidade ativa, temos que entender a capacidade processual e a capacidade postulatória. O advogado tem a capacidade postulatória e está prevista em nosso artículo 36 do Código do Procedimento Civil acá em Brasil. Outro ponto que quero destacar a vocês é que o cidadão menor de 18 anos tem a legitimidade ativa ad causa, pero não tem capacidade processual. Por lo tanto, necessita da assistência de seus padres para ingressar com uma ação popular. Por outro lado, mirar, temos que abranger a legitimidade passiva. E a ação popular deve ser dirigida contra todos os administradores, os agentes administrativos ou também qualquer terceiro que se beneficia das lesões. Assim, todas as pessoas jurídicas involucradas em los atos administrativos prejudiciales impugnados pelo autor da ação popular se podem quedar-se em lo polo passivo. Mira, superada a questão da legitimidade ativa, da capacidade postulatória e da legitimidade passiva, temos que compreender qual a natureza jurídica da ação popular acá em Brasil. Como estávamos a dizer, são ações constitucionais, tal como se estabelece em nosso artículo 5º, inciso 35 da Constituição Federal Brasileira, e é uma ação civil de caráter constitutivo. É constitutivo porque permite a anulação de los atos administrativos que são prejudiciales para os bienes públicos. Además, estas ações populares também têm uma natureza condenatória, porque é possível uma condenação imediata de los administradores, de los agentes administrativos e de los terceiros citados como acusados em estas ações, que são condenados de forma imediata a hacer o reembolso a los cofres públicos de las lesões. Desta forma, podemos concluir que é uma ação de natureza eclética e mista, devido ter uma natureza constitutiva e uma natureza condenatória. Também temos que compreender qual é o objeto de esta prevenção. Mira, o ponto que quero abordar com vocês hoje é a proteção de forma preventiva.
Es un objeto que podemos apleitear de forma inibitoria ou de uma forma de eliminação do ato ilícito. E quando estamos falando de lesão ou de dano, estamos falando de los seguintes bienes e direitos difusos. Estamos falando de todo o patrimônio público, de las questões morais e administrativas, do meio ambiente e de todo o patrimônio histórico e cultural. En este sentido, la acción popular es admisible no solo cuando los actos administrativos son perjudiciales para las personas jurídicas en virtud del derecho público interno, sino también cuando el daño afecta las actividades y las entidades de la administración indirecta, como las empresas públicas y las empresas del capital mixto también. Y también podemos incluir outras entidades jurídicas, sempre que estas estejam subvencionadas por los cofres públicos. Mira, e por outro lado, o conceito del patrimônio público alcança não somente o patrimônio econômico, como podemos pensar, sino também todo o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico. Também podemos dizer o patrimônio estético, ambiental, natural e moral. Ou seja, todos os sistemas de bienes que devem ser tutelados na coletividade podem ser protegidos por la ação popular. Cabe señalar a ustedes que la mera ofensa a la disposición constitucional pode permitir, independente de la lesión, una apresentación de una acción popular. É este pensamento que precisamos construir. Ou seja, que uma ofensa desde que haja uma prova, é suficiente para provocar uma ação popular. Doctora, 2 minutos, por favor. Público, una vez destruido, dificilmente será reconstruído. Caminhando para o final, gostaria de dizer que esta possibilidade de fazer uma ação preventiva é muito importante, porque se representa uma interposição da ação ante uma ameaça da lesão do patrimônio, porque sabemos muitas vezes que o meio ambiente não se pode fazer uma recuperação, muitas vezes, do dano. E de esta forma, da forma preventiva, podemos fazer com esta ação popular para evitar maiores prejuízos ao meio ambiente ou outros patrimônios. É também possível que hacemos pedido de tutela preventiva no procedimento de manejo da ação popular preventiva, que é pedir uma ação de forma antecipada para que conseguimos diminuir o risco e o prejuízo do dano. E para concluir minha apresentação de hoje, ocorre que frente a esta evolução da sociedade e as consequências que aí são possíveis prever de este dano, é necessário e é possível tentar que aere do efetivo prejuízo podemos minimizar os danos ao meio ambiente, que é patrimônio comum de todos. Por lo tanto, me posiciono em este sentido de que é possível a interposição da ação popular preventiva quando a existência de eminente risco de dano ao patrimônio cultural irreparável ou de difícil reparação. Isso é que se deve como estamos dito, a pensar que os danos podem ser muitas vezes irrecuperáveis. O momento é de se pensar e de praticar a coletividade. Esta é a mensagem que queria deixar para vocês. Graças mais uma vez. Saludo de Brasil a todos. Muchas gracias, doctora Cardim Alves. A continuación, el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, vía streaming, de la República Hermana de México, abogado, doctor en Derecho Público, maestro en Derecho Constitucional y Amparo,
investigador nacional del CONACYT, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y director de la revista Primera Instancia de México. Doctor. México es un tema muy restringido en cuanto al acceso a la justicia. De hecho, cuando empiezo en clases a mencionar cuál es el derecho humano más importante, pues todos empiezan a decir la vida, la libertad, etcétera. Y yo siempre he mencionado que el derecho humano más importante es el acceso a la justicia, pues es el que nos garantiza todos los demás derechos. Ahora, respecto a la protección en México sobre los derechos humanos, tanto de carácter constitucional como de carácter convencional, tenemos una ley de amparo que permite el acceso a la justicia de forma tradicional a aquellas personas que se le afecta de manera inmediata y directa en su esfera jurídica determinados derechos sustantivos. En este sentido se conoce como interés legítimo, es decir, para acceder a este tipo de mecanismos de proceso de protección de derechos humanos, tiene que haber una afectación en los derechos sustantivos. Es un tema también muy discutible porque desde luego el tema si se afectó o no de manera inmediata y directa los derechos de una persona, pues tiene que eso ventilarse en la sentencia. Sin embargo, es un procedimiento, es un requisito de procedencia. A partir de la reforma del 2013 de la nueva ley de amparo, se estableció un concepto para flexibilizar sobre todo aquellos derechos que no pertenecen en lo individual, sino que se generan de manera colectiva, ya sea en grupos determinados o en una serie de personas que se encuentran por su situación jurídica o de hecho en alguna afectación. En este sentido, se manejó no solamente el interés jurídico, sino el interés legítimo. Es un concepto que se ha utilizado de manera casuística, todavía no está, podríamos decir, bien cimentado, porque cada caso determinado por los tribunales establecen algunos criterios para ese caso, y entonces es difícil aplicarlos a los otros casos. Se dice, por ejemplo, que cuando hay un interés legítimo, es decir, que hay un agravio diferenciado. Pero no se dice que es un agravio claramente diferenciado. En ese sentido es un agravio diferente. Agravio es la disminución o el menoscabo de los derechos de una persona por, en este sentido, en el amparo, por un acto de autoridad o la omisión de la autoridad. Y el interés legítimo quizás abre la puerta para derechos que son de más de una persona. Pero también, aunado a esta nueva regulación del interés legítimo, también se estableció en la ley de amparo dentro de las normas generales se habla del amparo colectivo. El amparo colectivo que realmente solo existe regulado en dos artículos. Uno en que define lo que se entiende por intereses colectivos y otro cuando se publica previamente a la resolución definitiva, se publica el proyecto del magistrado, del ministro que está ventilando intereses colectivos. Y esas son las dos regulaciones. Inclusive en México también el Código Federal de Procedimientos Civiles regula las acciones colectivas que pudiéramos decir que tendrían que tener una cierta relación con el amparo colectivo. Sin embargo, se ha determinado que la ley de amparo no contempla para el amparo colectivo como materia supletoria a el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, realmente no tenemos un amparo colectivo,
Y una regla procesal importante para el amparo es que se cause un agravio personal y directo. Fíjense bien, personal y directo. Y en ese sentido, cuando hablamos de derechos colectivos o derechos difusos, pues los agravios no son personales ni directos. Y también la sentencia, una regla procesal que todavía se comparte en el juicio de amparo, es la referente a que solamente puede beneficiar a aquellas personas que hayan concurrido a defender sus derechos humanos en un amparo. Una de las características de los procesos colectivos es que todas las personas, aún no concurran a juicio, se vean beneficiados con la sentencia, bajo la garantía que para mí es más importante y más expansiva que se ha generado a nivel convencional, que es la garantía de no repetición. Y por último, en el caso de la acción simple, que también se ha definido o popular de forma generalizada, pues no tiene cabida en el juicio de amparo. Y entonces podríamos decir que lo que hace falta es crear ese paso legal y esa práctica judicial para tutelar de manera más eficaz derechos colectivos, derechos que están en la Constitución mexicana. Recordemos que la Constitución mexicana fue la primera en 1917, que sigue siendo vigente, que reguló derechos sociales para los campesinos y para los obreros. Y también crear un proceso que pueda servir para proteger cuestiones de consumidores, cuestiones del medio ambiente que afectan a un indeterminado número de personas y que la sentencia necesariamente tiene que alcanzar a todos. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de la, podríamos decir, de una reforma reciente a la Constitución mexicana, establece que las normas procesales no pueden dejar sin efecto las normas sustantivas, siempre y cuando no se viole el debido proceso y la igualdad entre las partes. Bueno, en México tenemos todavía una deuda procesalista para la tutela de derechos individuales, pero además colectivos, pero además difusos. Un abrazo, siempre mi reconocimiento por la organización y espero que estas leves pinceladas contribuyan al debate. Hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias, doctor Martínez Lascano. A continuación, cierre este panel su presidente, el doctor Alfredo Guzmán, argentino, doctor en Derecho, presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, docente de grado y posgrado de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades del país, director del Instituto contra la Discriminación de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, conferencista en el país y en el extranjero, personalidad destacada de las ciencias jurídicas por ley 4490 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor. Gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a las autoridades organizadoras que me hayan tenido en cuenta para presidir este panel. Asimismo, quiero enfatizar y felicitar a quienes formaron parte de este panel por sinceramente por su profesionalismo, por la seriedad con que se tomaron su intervención en esta jornada. Todos ellos me han enviado por anticipación una síntesis de sus conclusiones más importantes. Además de sus exposiciones, que se vieron limitadas por
razones temporales y por los retrasos naturales que tuvo este evento, realmente quedaron cosas muy ricas, detalles y conclusiones muy ricas que ellos me han hecho llegar, y prefiero utilizar el tiempo que dispongo para ponerlas a consideración de ustedes también, porque en definitiva son ellos los protagonistas de este panel. Con relación a la ponencia del doctor Prieto, relativa a la importancia y el valor que le ha dado a la acción popular, sostiene que contribuye a consolidar el proceso democrático al implicar el control de la actividad administrativa, judicial y del ministerio público. En definitiva, lo que busca es un examen de su adecuación al marco de la ley. Es el mecanismo para corregir aquellas parcelas del poder público independientes de toda participación directa del pueblo, actuando como complemento democrático de la función pública. Coadyuva a la mejor administración. Promueve valores cívicos y de moralidad pública. Estimula la participación y solidaridad sociales. Es plausible entonces para el doctor Prieto que la acción popular vaya introduciéndose en el derecho público argentino, y finaliza reflexionando que una bocanada de aire fresco no puede sino ser bienvenida. Con relación a la ponencia de la profesora Aline Kardim Alves, que nos ilustró sobre la acción popular preventiva en Brasil, aprovecho para mandarle un saludo a la profesora. Nos señaló: la sociedad civil hoy se moviliza cada vez más en busca del mantenimiento de los ideales de la fraternidad, igualdad y libertad, siempre ligados a la colectividad. Esto ha demostrado ser muy positivo, ya que estos movimientos, en muchos casos, son realmente transformadores. Nos alerta que, sin embargo, en Brasil las legislaciones siguen siendo dispersas, siendo necesaria una unificación para que sean protegidos los derechos traducidos por nuestra Constitución en el ámbito colectivo. Y en ese sentido, la masificación de los litigios en Brasil ha sido superada con la ayuda de las llamadas acciones colectivas y especialmente la acción civil pública. En cambio, cuando se habla de daño al patrimonio público, el instrumento que viene siendo utilizado por los movimientos sociales en busca de reparación es justamente la acción popular. Ocurre que frente a la evolución de la sociedad y las consecuencias que ya son posibles prever de suceder en caso de daño, esperar a que la lesión se haga para buscar que algo sea hecho parece contradecir los ideales por los cuales hemos luchado. Nos señaló que la ley que regulaba la acción popular no hizo ninguna mención en lo que se refiere a la posibilidad de su impetración ante la amenaza de lesión al patrimonio. En principio, no existiría la posibilidad de una acción popular preventiva ante la amenaza de lesión. En ese caso, lo que ocurrirá es la existencia de un denominado microsistema, donde se aplicarán normas procesales de manera subsidiaria de la acción popular común. Resalta Alini que en el caso de la interposición de la acción popular preventiva valdrán los mismos conceptos y reglas ya presentadas sobre la acción popular. El procedimiento adoptado y objeto de la acción serán los mismos, con la única diferencia, el momento de la proposición. Y finalmente afirma que los ciudadanos deben participar activamente en la sociedad, siguiendo la evolución histórica y reivindicando sus derechos de forma preventiva, evitando que aspectos culturales, históricos, se pierdan en el tiempo por cuenta de pensamientos individuales. Es momento de pensar y practicar la colectividad. Con relación al profesor Alfonso Martínez Lascano, al que le mando también un cordial saludo,
y a quien deseo fervientemente que finalmente el TRI esté presente en Qatar 2022. Menciona el avance que ha significado que en México se haya establecido constitucionalmente que ningún derecho sustantivo pueda ser sacrificado por el derecho procesal. Pero no deja de apreciar que tratándose de derechos colectivos y difusos, existen límites al acceso a la justicia para tutelar los derechos que no pertenecen a una sola persona. Con la reforma a la Ley de Amparo se estableció el interés legítimo para flexibilizar el acceso a la justicia, pero a su aplicación no ha sido clara, ha sido casuística. Los principios que rigen el juicio de amparo son contrarios a los efectos generales de la sentencia. Por lo tanto, debería modificarse por el principio convencional de la garantía de no repetición. Finaliza diciendo: hablar de acción popular en la protección de derechos humanos, por lo menos en México, es un sueño. Inclusive en las llamadas acciones colectivas sigue imperando el espíritu liberal, a pesar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no cuentan con la tutela efectiva. Sin dejar de mencionar que el amparo denominado colectivo en la práctica no cuenta con reglas de sustanciación y carece de regulación eficaz para que se pudiera calificar de amparo colectivo. Y finaliza mencionando que se trataría de otro intento o engaño del legislador mexicano. Muchas gracias y gracias a ustedes por su presencia hasta tan altas horas de la tarde. Muchas gracias, doctor Guzmán. Damos así por finalizado el panel quinto.
Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio al sexto y último panel de la jornada. La temática es juicios por jurados, no sin antes agradecerle a los organizadores del evento, a la doctora Romero, al doctor Maranielo, y invitarlos, abusándome un poquito como hizo Nacho Biglieri, a que se sumen a las redes sociales que tiene la asociación, a Instagram, a Facebook y a Twitter, donde se van contando todas las novedades y donde en este momento se está transmitiendo en vivo. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Giuseppe Polisi, que el doctor es abogado, doctor en Derecho Público, profesor de segundo nivel de Derecho Constitucional, es experto en la asignatura de Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, es miembro adjunto de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, así que, doctor, vía streaming, le damos la bienvenida. ¿No está? Ah, ¿seguimos? Pero bueno, adelantamos entonces. ¿Con Matías? Bueno, entonces le damos la bienvenida a Matías Mariano Odín, que es abogado especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Judicial por la Universidad Austral, es juez del Tribunal en lo Criminal número 5 del Departamento Judicial de La Matanza y es director del Instituto de Juicios por Jurados de nuestra querida asociación. Matías, si está por ahí, bienvenido. El auditorio es todo suyo. Bueno, sí, acá estamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por supuesto, es un honor para mí poder estar presente en este congreso. Lamento no poder hacerlo personalmente. Como corresponde, le agradezco a la asociación y especialmente a su presidente, al querido amigo, al doctor Patricio Maranielo, por esta posibilidad de hablar de juicios por jurados en cada uno de los ámbitos que podamos. Por supuesto, también a las demás entidades que están permitiendo este encuentro. Nosotros desde el Instituto siempre sostenemos que estamos los juradistas viviendo un momento histórico en Argentina y diría que es algo novedoso a nivel mundial, porque un país del civil law, como es la Argentina, está implementando con muchísimo éxito el juicio por jurados tal como se lo concibe en el ámbito del common law. Esto es una suerte de experimento, si se quiere, social, que está dando resultados más que satisfactorios. Y en realidad, todas aquellas provincias que ya han comenzado a transitar la senda juradista, y con ello incluyo a Córdoba, que fue la pionera, aunque con un sistema impuro o mixto, pero que le han seguido Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, San Juan, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquellas otras que tienen proyectos en mayor o menor grado de avance, como Corrientes, Santa Fe, que hace poco tuvo una media sanción, un proyecto de ley de jurados, Catamarca, y la propia, a nivel nacional también, la propia Nación, con proyectos más que interesantes de jurado. Quiero decir, todas estas provincias no están haciendo más que cumplir con nuestra Constitución Nacional. Esto es algo no debe ser novedoso, que ya lo sabemos, que 3 veces alude a la cláusula del juicio por jurado, la última en el artículo 118, en forma tajante, cuando ordena que todos los juicios criminales terminarán por jurados. Ahora, este encuentro que se da en el marco de la participación ciudadana, en el caso nuestro del Poder Judicial, es muy propicio para hablar de jurados, porque ¿qué significa que la Constitución haya adoptado el sistema de jurados? Ni más ni menos que el pueblo participe también de su sistema de justicia y que lo haga de forma no tangencial o no vinculante, sino en algo de suma importancia como es la de decidir si un